inteligencia financiera. Todos queremos un resultado. Pero yo me he dado cuenta que ese resultado que tú y yo queremos, en la parte financiera, por ejemplo, depende de las acciones que tú y yo tomamos. Pero las acciones que tú y yo tomamos depende de cómo nos sentimos con respecto a las cosas que vivimos y sobre todo de los pensamientos. Todos los que estamos acá tenemos pensamientos, pensamos, claro está, pero esos pensamientos son gobernados por las creencias y los patrones mentales que hemos tenido. Todos tenemos creencias con respecto a diferentes cosas, a la libertad, a la pobreza, a la riqueza, a lo que es posible, a lo que no es posible. Todos tenemos creencias y eso está bien. Ahora, la pregunta es, hombre, ¿de dónde vienen esas creencias? Si tú piensas una cosa con respecto a un tema, tú otra, yo otra, ¿dónde viene eso? Está comprobado que casi todas esas creencias se instalaron en el disco duro de las personas desde que estábamos en el vientre de mamá hasta los 6, 7, 8 años de edad. Y estaban instalados por lo que veíamos, lo que oíamos, lo que nos decía la gente que era cercana a nosotros y las emociones fuertes que vivíamos en esos primeros 6, 7, 8 años de vida. Dicho de otra manera, si queremos cambiar los resultados económicos que tú y yo tenemos, es súper importante que empecemos a cuestionarnos cuáles son las creencias. Porque si no cambiamos y modificamos nuestras creencias, esto nunca, es mi opinión, va a ocurrir. ¿Qué era lo que tú oías cuando eras niño sobre el dinero y sobre la gente rica? ¿Qué es lo que oías? ¿Qué oías? ¿Qué oías en tu colegio? ¿Qué oías en tu familia? ¿Qué te decían de la gente rica? ¿Lo que te decían te acercaba a la riqueza o te alejaba de la riqueza? Miren, para casi toda la gente con que yo hablo, en todas nuestras casas, las palabras que salían de papás, familiares, profesores, nos alejaban de la riqueza. Porque de alguna manera era malo ser rico. O en el significado de lo que hablaban, está malo ser rico. Tú miras ciertos países desarrollados, yo siempre pongo el caso de Estados Unidos, que tengo una referencia cercana, y ser rico simplemente es ser rico, es tener plata. Es un adjetivo calificativo, no pasa nada, yo tengo plata o no tengo plata. Pero ¿quién acá no le da pena decir soy rico? Da pena, ¿cierto? Mucha gente como que no, me siento mal, ¿qué van a decir? No tiene nada de malo, porque desde chiquito nos están diciendo pobre pero honrado. O sea, ¿no te pasaba eso? Yo veía chiquito el Chavo del 8 y decían pobre pero honrado. Y eso se va metiendo acá. O sea, quiere decir que yo soy rico, entonces no puedo ser honrado. Que por ser rico yo tengo que ser una porquería, hacer cosas deshonestas. No necesariamente hablando. Y eso es bien importante. Ahora ponte a pensar qué es lo que te decían tus papás con respecto a la plata. ¿Qué te decían? Mijo, ¿usted qué cree? ¿Que es que la plata crece en arbolitos? ¿Usted cree que yo estoy forrado en plata? Nunca te dijeron eso. Todo lo que nos decían nos disociaba de la plata. Y muchas veces nos hacía pensar que la plata inclusive era mala. Y eso es un gran problema que tienes en nuestra sociedad y que no tienen otras culturas. Yo muchas veces digo eso. Dicen que hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Mi opinión es que lo que hace es desarrollado un país o subdesarrollado un país es la sumatoria, la forma de pensar de la gente que lo compone. Si la sumatoria de un país piensa de manera desarrollada, ese país va a tener creencias desarrolladas que lo lleva a tomar acciones desarrolladas que lo lleva a ser desarrollado financieramente hablando. Si la gran sumatoria de un país lo componen personas que pensamos de manera subdesarrollada, entonces vamos a tomar acciones subdesarrolladas que nos va a dar resultados subdesarrollados. Y eso es muy fuerte, yo sé, por nuestro medio, pero para mí es una gran verdad que he descubierto en los últimos 14 años de mi vida. Mira esto, nos llamó mucho la atención esta historia, entonces empezamos a identificar, hablando con gente, cuáles eran las creencias que estaban frenando financieramente a muchas personas. Yo quiero compartirlas contigo. Por ejemplo, una, no, es que usted no entiende, yo todavía no gano suficiente plata como para ahorrar. ¿Conoces a alguien así? No, es que yo me gano el mínimo, pero cuando yo me gane 2 mínimos, ahí sí ahorro. No, es que yo me gano 1,5 millones, cuando me gane 2 millones, ahí sí ahorro. No, yo me gano 3, cuando me gane 5, ahí sí ahorro. ¿Sabes qué? Casi nunca vas a ahorrar. La gente rica piensa al revés, y yo aprendí a pensar al revés. Ejemplo, pongan a hacer un ejercicio, que yo lo hice hace mucho tiempo y me despertó muchas cosas. Y si aquí hay gente mayor de 35 años, le va a dar más duro. Pongan en una columna todos los años en los cuales ganaron plata. Todos los años. Todos. Y pongan enfrente cuánto ganaron más o menos ese año. Anótenlo. Si tú llevas más de 15 años trabajando, chumas tú acá. A ver cuánta plata ha pasado por tus manos. El tema no es de plata. El tema es que somos unas pelotas, yo me incluyo cuando arranqué esta historia,
para manejar la plata. Ponte a pensar, tu primer trabajo, negocio, la primera vez que ganaste plata, te ganaste 100 pesos. ¿Cuánto te gastaste? 200, 120, 90, no, inteligentísimos todos para manejar la plata, ¿no? Y va uno, le dan tarjeta de crédito y se compra una moto, se puede un carro, una mejor ropa, se va de viaje, no sé qué, brutos para manejar la plata. La gente rica no opera así, no opera así, pero creemos eso, que cuando ganemos más plata, entonces vamos a poder ahorrar. Segunda creencia, se necesita dinero para ganar dinero. Falso. 86 punto y pico % de la gente en este país que tiene plata viene en algún momento que su papá o ellos o su abuelo era gente común y corriente. Gente común y corriente, pongámoslo así, de clase trabajadora. Si hay un grupo que viene, digamos que de por vida, un linaje azul, como dicen por ahí, y que siempre han tenido plata, los que vienen de la nobleza. Todos los demás, de gente que el hijo tiene plata, es porque o él la hizo, o el papá la hizo, o lo que sea. Pero en algún momento alguien cambió la historia de esa familia, porque se atrevió a pensar distinto y a hacer cosas diferentes. Ahora, si uno sabe qué hacer con la plata, en la medida que tenga plata, sí va a poder hacer más plata. Pero no es una condición. Y mucha gente se frena por eso. Yo no tengo plata, entonces nunca voy a tener plata. Mentira. Te presento más de 500 personas que conozco, estrato 1 y 2, que tienen plata hoy en día y no tenían plata. Se cae de su peso esa aseveración. 3, eso es en Estados Unidos, aquí no funciona. No, mis amigos, no tiene que ver nada con un país. Tiene que ver con una forma de pensar. Y si uno quiere prosperar, simplemente hay que asumirla. 4, soy muy joven. Todavía tengo mucho tiempo para preocuparme. Miren, yo les garantizo, a los que tengan acá 22, 23, 25 años, ustedes aplican lo que yo les digo acá, van a vivir como locos. Como locos no, van a ir muy bien, mejor dicho, ¿se entiende, no? Van a vivir la locura. Pero implica un tiempo de esfuerzo y un tiempo de hacer cosas distintísimas a lo que todos sus amigos van a hacer. Y distintísimas a lo que toda su familia va a hacer. Porque lo que yo empecé a hacer no se empezó a ver como hasta el año número 8 o 9. Mis amigos hacían otras cosas, pero ninguno vive como yo vivo hoy en día. Unos ganan hasta buenos ingresos, muy buenos ingresos, pero ninguno tiene libertad. Siguen trabajando y boleando y no ven a sus hijos y ven exactamente igual. Otra creencia, la lotería. O sea, ¿por qué se ríen? ¿Compra la lotería cada semana o qué? Hay gente que de verdad, la estrategia para ganar billete es apostar a la lotería. Complicado, ¿cierto? Algunos inclusive, la estrategia es la lotería y ni siquiera compran el billetico, ¿cierto? Pero eso es como no tan correcto. Otra gente dice, es mejor vivir el presente. Y yo creo en el equilibrio. Creo en vivir cosas hoy en día, creo en proyectarme un futuro, creo en aprender del pasado, pero creo mucho en el equilibrio, no únicamente en ya. 7, mi papá, el que nada debe, nada tiene. Todo a base de deudas. Y aunque hay deudas buenas y deudas malas, las deudas de los colombianos casi siempre, el 90 y pico % de las veces, son deudas malas. O sea, la deuda para el mercado, para el carro, para la moto, para las vacaciones, para el vestido, las deudas que hace toda la gente, deudas malas. Y no es cierto, tú puedes construir riqueza, de hecho, se debe empezar así, por lo menos lo recomiendo yo, sin deudas. Buenísimo. No hablar de dinero evita problemas. Tú no conoces gente así. Aquí en la mesa, mientras estemos almorzando, no se habla de plata. ¿No te dicen eso? Para mí es como si dicen, mientras estemos almorzando, no se habla de fútbol. Mientras que estemos almorzando, no se habla de cómo me fue en el colegio. Mientras que estemos almorzando, no se habla de cómo van a ser las próximas vacaciones. No tiene nada que ver. Tenemos que dejar la pendejada con la plata. Es más, es mejor hablarla, aterrizarla, hacerla cercana. ¿Es lo más importante en la vida? No, pero es necesaria. Tú para vivir bien necesitas plata, punto y aparte. Y tienes otro lado espiritual probablemente, y otro lado familiar, y otro lado profesional, y tienes diferentes roles en tu vida. Pero tenemos que dejar esa cosa de que no se puede hablar de plata, porque es mala. ¿No has oído por ahí? ¿Es que la plata corrompe? No tiene nada que ver. La plata yo me he dado cuenta que magnifica lo que tú eres. Y si tú eres, no se dice corrompido, se dice corrupto. Si eres corrupto, es que así decía Don Chinche, corrompido. Si tú eres corrupto con plata, vas a ser más corrupto. Y si eres una buena persona con plata, vas a hacer mejores cosas. No tiene nada que ver con eso. Otra, y la última, yo me las sé todas. Yo creo que esa actitud en la vida en general no sirve para nada. Creo que hay que tener una actitud abierta y de aprendizaje para mejorar en las diferentes áreas. Entonces eso fue lo que encontramos en cuanto a creencias. Ahora, ¿a qué voy? A que yo creo que uno necesita
tener en sincronía, en coherencia, en congruencia las creencias, o sea, la raíz de todo, con los resultados o los frutos que queremos tener. ¿Tú te has puesto a pensar en el lenguaje que usamos? No, es que Rodríguez está podrido en plata. Tú no usas eso. Yo hablaba así. Y fíjate que estamos haciendo inconscientemente hablando. Estamos asociando podrido. ¿Qué es podrido? Feo, huele feo, se ve feo, con plata. ¿Sí? Aquí, ¿quién tiene pareja permanente? ¿Qué tal si llegas hoy y ¿qué pasó? Bueno, levanta la mano. Más o menos permanente. Todo se vale. Pero piensa esto, ¿qué pasa si tú le dices a tu esposo o a tu novia o tu novio o a ese que es más o menos permanente o a esa que es más o menos permanente, le dices, oiga, usted no me importa? ¿Qué te dicen si tú le dices usted no me importa? Y con tonito voz duro y todo, ¿qué te dicen? Te mandan para el carajo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué crees que va a pasar si tú dices a mí no me importa la plata? A mí me parece absurdo pensar así, gente, no, a mí no me importa la plata. ¿Cómo así? Usted necesita plata para vivir bien. Otra cosa es que es lo más importante. Más importante su familia, toda la vida. Más importante la parte espiritual, yo creo que toda la vida. Más importante la salud, toda la vida. Pero le tiene que uno que importar la plata, porque es que los sueños no se hacen de polvito. Para viajar necesitas plata. Para comprar un carro necesitas plata. Para que tus hijos vayan a una buena universidad necesitas plata, un buen colegio. Para hacer ciertas cosas necesitas plata. Entonces, negarlo es un error. 2% de las personas nos comemos casi todo el ponqué. 98% de la gente en este país se conforma con la rebanada más chica. Eso es realidad de nuestros países latinos. ¿Por qué? Por esto, jóvenes. Porque no hemos aprendido a desarrollar inteligencia financiera. ¿Cuáles son las leyes de la riqueza? En términos sencillos. La ley de cómo gano, cómo gasto, cómo ahorro y cómo invierto. La forma más fácil que yo tengo de hablar de la primera ley, del ganar, la habla un tipo que se llama Robert Kiyosaki. ¿Alguno ha leído a Robert Kiyosaki? La mitad. No, porque hay gente invitada que de pronto no está metida en ese aprendizaje. Este tipo nace en Hawái y su padre biológico, es un alto comisionado de educación para ese estado, como para ese departamento en Hawái. Un tipo con altos ingresos, por encima de $200,000 al año. Altos ingresos. Pero él lo llama su padre pobre. En paralelo con él, el papá de su mejor amigo tiene que salirse del colegio como en 10º porque su papá se muere y tiene que hacerse cargo de la familia. El papá de su mejor amigo se convierte en uno de los 5 tipos más ricos de Hawái. Y todo el libro es comparando la forma de pensar de su padre real, su padre biológico, que llama su padre pobre, con el papá de su mejor amigo, que lo llama su padre rico. El tipo es el número 1 del mundo en finanzas personal. Y yo lo sé porque tengo una compañía, yo tengo una compañía hace 14 años de eso. Yo sé que él es el número 1 del mundo en eso. Y sé que es un tipo que tiene un patrimonio de más de $1.000 millones. O sea, más o menos aguanta. O sea, sabe lo que está hablando. Pues el tipo dice, en un libro que se llama El cuadrante del flujo de dinero, que todas las personas que estamos acá, de acuerdo a la ley del ganar, puede plantarse en la vida de por lo menos una de estas formas. Uno puede plantarse en la vida como empleado, puede plantarse en la vida como autoempleado, como independiente, que llama mucha gente, como dueño de empresa o como inversionista. ¿Qué es lo primero para entender? Que si una persona, si tú y yo, nos importa la libertad, o sea, no solamente es plata, sino nos importa tener tiempo, lo que yo quería a los 23 años, yo quería ganar muy buena plata, pero quería tener tiempo para disfrutarlo, no quería estar metido 8, 10, 15 horas en una oficina y haciendo esas cosas. Yo quería libertad y quería pasear y quería estar una tarde haciendo cosas y hacer deporte, lo que yo quería hacer. Yo me di cuenta, y habla este tipo, que eso es imposible de lograr como empleado o como independiente. Es imposible. No hay forma si uno únicamente se planta en la vida como empleado o como autoempleado. Ahora, eso no quiere decir que uno gane poquita plata, no. Como empleado tú puedes ganar poquito, normal o mucho. Y como autoempleado tú puedes ganar poquito, normal o mucho. Pero si no aprendes a plantarte en la vida como dueño de empresa, como inversionista, puedes tener la plata, pero nunca vas a tener el tiempo. Entonces el tipo dice que si uno es de esas personas que quiere tener libertad, que le importa tener libertad financiera, estar tiempo con la familia, hacer deporte, para música, por un montón de cosas que te llamen la atención en la vida, necesitamos plantarnos acá. ¿Quién es el inversionista? Creo que os entiende, ¿cierto? Si tú tienes, por ejemplo, qué sé yo, 20 apartamentos arrendados, cada uno en 2 millones de pesos mensuales, ¿cuánto te ganas al mes? 40 millones. No eres multimillonario, pero tienes un buen ingreso.
y no tienes que trabajar. La plata trabaja para ti. La única preocupación que tienes, por así decirlo, es que estén arrendados los apartamentos. Pero eso se resuelve. Ahora, para hacer eso, ¿qué necesitas? Billete, ¿cierto? Necesitas 4.000, 5.000, 6.000 millones de pesos en apartamentos para que te renten esa historia. O sea, muchas veces al principio no todo el mundo puede entrar acá de una. Pero está dueño de empresa. Y en el capítulo 4 del cuadrante del flujo de dinero que escribe Robert Kiyosaki, él dice que una persona puede plantarse en D de 3 maneras. La primera, con una empresa tradicional. Montar una empresa tradicional no es malo, yo he montado 5, no es malo, pero requiere plata. Y hay veces te va bien y hay veces te va mal. A mí me fue bien en 2, una en tablas y me quebré en 2. Pero cuando uno va a apuntar a cosas grandes, pues muchas veces pierdes plata importante. Y no estoy hablando de invertir aquí ni 20 ni 30 millones de un negocio, estoy hablando que inviertes 300, 400, 500 o más millones de pesos. Y puedes ir más, puedes ir mal. Y si haces eso, probablemente tienes que dejar el trabajo para dedicarte a tu empresa. Y hay riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es malo, pero que es una barrera de entrada muy grande para el común de las personas en nuestro medio. Pero el tipo habla también de las franquicias. Las franquicias pueden ser una forma de tener libertad financiera y de operar exitosamente en D. El problema es para una franquicia normalita, hoy en día lo que yo me he dado cuenta es que mínimo necesitas por unos 300 millones de pesos para arrancar. O sea que no es tan fácil. Hay un carro, la grúa se está llevando un carro. La grúa se está llevando un carro. MCL 138. No, mentira, no es grúa, solamente estás trancando algo. Va y se me cae la señora y después me mete una demanda acá. ¿Cierto? Franquicia. Las franquicias cuestan plata. Tú vas a arrancar una franquicia mediana, un pan para allá, pues bájate del bus de 300, 400 millones más un capital de trabajo de 60, 70. Eso no es tan fácil, ¿cierto? Ahora le vas a apuntar un McDonald's, aquí tienes la barrera de entrada en $1 millón. Entonces no es que sea malo, pero es que deja por fuera un montón de gente. Pero este tipo da una tercera opción, y ahí paro porque lo hablo después, habla de mercadeo en red, que no lo voy a hablar ahorita, lo voy a hablar al final. Primera ley, la ley del ganar. Yo tengo que saber, no solamente dónde estoy, sino más importante aún, apostarle a dónde quiero vivir mi vida, en qué cuadrantes quiero generar mis ingresos, porque no es lo mismo, papá, ganarte 20 millones de pesos mensuales en un buen trabajo en una compañía que ganarte 20 millones de pesos mensuales de dividendos de una empresa y de inversiones. Es completamente diferente. Es el mismo ingreso, en el primer caso eres esclavo de un trabajo, en el segundo tienes cierta libertad. Entonces lo más importante es que sepamos a dónde queremos apuntarle, de qué cuadrantes queremos que venga nuestro ingreso. Y fue la gran pregunta que yo me hice como a los 25 años de edad. Y yo definí, fue mi decisión, que yo iba a apostarle todo en mi vida para que mis ingresos vinieran de acá y de acá. Entonces, ley del ganar, ley del gastar. Un ejemplo para explicarlo fácil. Ahora, con este ejemplo, ojo, es un ejemplo de la vida real de un matrimonio, esposo y esposa. Obvio, ¿no? Si es matrimonio, normalmente son esposo y esposa. Hay gente acá que gana mucho más que eso, tranquilo. Hay gente acá que gana menos que eso, tranquilo. Entiende la idea, que es lo importante. Esta parejita se ganaba él 4 millones, ella 3 millones. Después de las retenciones y todo el asunto por ley que le hacen a las personas, a los empleados, tenían para vivir 6 millones de pesos. Pero esta gente vino a nuestra oficina hace como 10 años, 12 años, no me acuerdo, porque es que eran realmente raros en este país. Es de esa gente que se gana una plata y no le alcanza al final del mes, ¿no? Gente rara, ¿cierto? Y que se gastaba más de lo que le entraba, ¿no? Porque empezamos a hacer el ejercicio súper simplificado para este ejemplo y nos dimos cuenta que más o menos cada mes esta parejita le faltaban 395,000 pesos mensuales, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar un poquito dónde estaba yendo la plata y nos dimos cuenta que esta pareja, había un rubro acá, un ítem, que yo lo llamo el no sabe. Esta pareja no tenía ni idea en qué se le iban 400,000 pesos todos los meses. Imagínate tú que te ganas un buen puesto y te nombran vicepresidente financiero de una compañía multinacional para América Latina y te pagan 45 millones de pesos mensuales, más un bono al final del año de unos cientos millones de pesos, algunos cientos de millones de pesos al mes. Un ingreso bueno.
Y te llama el lunes por la mañana el presidente de la compañía y te dice, a mi oficina. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, ¿en qué se fueron estos 2.380 millones de pesos? Y Carlos dice, no sé. ¿Qué le pasa a Carlos? Lo botan, ¿cierto? Y eso normalmente no pasa a ese nivel. La pregunta es, ¿por qué un tipo de esa responsabilidad si saben que se fueron los 2.380 millones de pesos y una familia, que es la empresa más importante que tú tienes, no sabe en que se van 400.000 pesos? Se debería votar a uno mismo, ¿cierto? Para la calle. Eso obviamente no ocurre. Y sabiendo que proporcionalmente hablando es más plata 400.000 pesos para la pareja que se gana 6 millones que los 2.000 y pico millones de pesos para la gran compañía multinacional. Proporcionalmente es mucho más acá. Eso, consejo, no debería pasar. Tú deberías saber en qué se está yendo tu plata. Deberías planearlo y deberías controlarlo. Ahora, después de hablar con esta parejita, mirar un montón de cosas, lo primero que buscamos hacer, esto duró algunos meses, fue que realmente identificaran en qué estaban gastando la plata, porque un pedazo no sabían, y que decidieran en qué puedan controlarse un poquito. Y después de hacer eso, pasó a que esta parejita le sobraran por primera vez en unos buenos años 440.000 pesos mensuales. El resumen, ¿cuál es? Si tú eres una persona que tiene sueños, que tiene objetivos a futuro y que realmente quiere tener la posibilidad real y financiera de conseguirlos, tú necesitas que te sobre plata al final del mes. Si tú no aprendes en la vida a que te sobre plata al final del mes, resígnate a que esos sueños nunca van a llegar. Porque así es una realidad. Tú y yo necesitamos que nos sobre plata al final del mes para poder proyectarnos a esos sueños. Vital. Mensaje súper importante aquí. Para concluir, lo que tú ganas menos lo que gastas te da una cosa que se llama flujo de caja. Debería sobrar siempre todos los meses. Y eso lo puede hacer o subiendo los ingresos, o controlando o bajando los gastos. Pero es importante, si no está así en ese momento, que hagas algo ya para que esto dé positivo, para que te sobre plata al final del mes. Repito, si quieres tener chance de vivir esos sueños. Número 3, la ley del ahorro. Otro ejemplo, me voy para este lado. 3 personas. Las 3 nacen en 1952. Diferentes fechas. Catalina, Isabel y Rodrigo. Pero financieramente se comportan un poquitico distinto. Catalina tiene la posibilidad de ir a la universidad, es de familia judía, y su abuelo le dice, mijita, desde el primer mes que salga de la universidad, usted empieza a ahorrar. Y acumula el primer año, hace lo que sea, para el primer año ahorrar 2 millones de pesos. Eso no es tanto, es ahorrar como 180 y pico mil pesos mensuales. Es lograble. Eso es lo que hizo su abuelo judío. Y ya empieza a hacerlo. Lo hace 5 años. Al primer año ahorra 2 millones. El segundo año ahorra 2 millones. El tercero, 2 millones. Hasta el quinto año, 2 millones. Y lo deja quietico. Isabel lo hace distinto. Ella le da por empezar a hacer lo mismo hasta los 28 años. Pero miren lo chévere. Lo hace, pero lo hace por 8 años. O sea, ella ahorra el primer año 2 millones, el segundo año 2 millones, el tercero 2 millones, hasta el octavo año 2 millones. Y la pone a rentar al mismo porcentaje de interés. Y Rodrigo, por las razones que sea, se entera de este asunto hasta los 36. Ya está casado, ya tiene 2 hijos, ya está hipotecado el apartamento, los 2 carros están hipotecados, ya decide hacerlo ahí. Pero lo hace. Y arranca a los 36. Pero el tipo, mire lo interesante que hace. Ahorra los mismos 2 millones de pesos al año, pero lo hace por 18 años. O sea, año 1, 2 millones, año 2, 2 millones, año 3, 2 millones, hasta el año 18, 2 millones. Piensen ustedes en su cabeza si tuvieran que apostar plata, porque es que esta gente se reúne. Apenas Rodrigo cumple esos 18 años de ahorro y tiene 54 años, llama a los demás y le dice, Isabel, Catalina, vámonos a almorzar. Listo. Y miramos a quién le fue mejor. Tú ponte a pensar a quién le fue mejor, si fue a Rodrigo, si fue a Isabel o si fue a Catalina. Vamos a mirar. Rodrigo, ¿cuánto invirtió? 36 millones, ¿cierto? 2 millones por 18 años, 2 por 18, 36. Se ganó 54 y acumuló 90 millones. Miren qué pasó con Isabel. Invirtió 16 millones de pesos,
o sea, 2 millones por 8 años, pero se ganó 113, ya más que Rodrigo. Y acumuló 129, ya más que los 90 de Rodrigo. Pero miren Catalina, solamente ahorró por 5 años. 5 años, 2 millones de pesos, 10 millones. Ganó 141 y acumuló 151. Mis amigos, manejando la plata hay una palanca y se llama tiempo. Entre más rápido arranques, mejor. Tienes 20, 25, 30 años, arranca ya. Tienes 50, 55, 60, más vale tarde que nunca. Pero arranquen, que entre más rápido va a ser mejor, no para mí, para ustedes. Importantísimo. Inversión. O sea, ¿qué es ahorrar? Te sobra plata al final del mes, empiezas a dejarla de lado y empiezas a buscar una forma de acumularla, que es otro tema de otra charla. Ahora, hay gente que me dice, ay Camilo, pero usted exagera mucho, hermano, es que, ¿qué son 80,000 pesos todos los meses? ¿O qué es este mes yo gastarme 80,000 pesos de más? ¿Qué es este mes gastarme 200,000 pesos de más? Eso no hace ninguna diferencia. Es cierto, si nada más fuera un mes, no hace ninguna diferencia. El problema es que para el 90 y pico % de las personas en nuestro medio no hacen eso un mes, sino es toda la vida, 10, 15, 20, 30 años viviendo de esa manera. Y eso sí hace mella, porque nunca aprendieron a invertir. Un ejemplo, yo me puse a proyectar qué pasa si tú te pones a ahorrar y después invertir 100,000 pesitos al mes. No estoy hablando de 5, de 10, de 20 millones, 100,000 pesos al mes. ¿Qué pasa si lo haces con 300,000 pesos al mes? ¿Qué pasa si lo haces con 500,000 pesos al mes? Por ejemplo, 500,000 pesos al mes en una estructura de inversión lograble pueden significar después de 25 años 416 millones de pesos. ¿A quién le faltó el pasado diciembre 416 millones de pesos? ¿A quién le parece poquita plata 416 millones? Claro, tú vas por la calle, ves 416 millones de pesos por ahí, es tan poquita plata que tú sigues derecho y los dejas ahí botados porque dices que porquería. Para todos es plata. ¿Que uno quiere más? Claro que sí. Pero yo quiero que entiendas simplemente eso. Ahora, si con 500,000 produces esto, ¿qué tal si aprendes a hacerlo con más? Eso es bien importante, porque es que es claro que si Dios nos da vida, igual van a pasar los siguientes 10, 5, 15, 20 y 25 años. Igual van a pasar. Lo que pasa es que el resultado aquí va a ser distinto. Y yo siempre cuento, yo arranqué, 24, 25 años, no me acuerdo bien, con 300,000. Después lo subí a 900, después a 1,000,000 y pico, después a 2 millones todos los meses, después a 3, después a 4, después a 5, después a 6, después a 7, y no les cuento más porque me están mirando mal, pero yo no podía invertir 7, 8, 10, 15 millones de pesos mensuales antes, pero arranqué, empecé a generar el hábito. Ahora ponte a pensar, si 416 millones de pesos te da con 500,000, ¿cuánto te dará con 1 millón, con 2 millones, con 3 millones, con 4? Si aprende a hacerlo, puede ser bien interesante. Ahora, yo voy tratando como de atar todo y llevarlo acá. Cuando yo llego a este punto de la charla, hay normalmente como quizás 2 grandes grupos de personas. O 3, no, 2. Unos que dicen, oiga Camilo, chévere, es interesante, yo puedo controlar un poquito los gastos, chévere. Otros me dicen, una gran mayoría, Camilo, lo que pasa es que yo ya estoy de gastos, yo ya estoy apretado, yo no estoy botando la plata, yo ya estoy gastando lo que yo siento que tengo que gastar, no estoy exagerando en nada. Si ese es tu caso y ya estás juicioso con los gastos y no te sobra plata al final del mes, necesitas ganar más plata. ¿Cómo? Como sea, que sea legal, ético, pero necesitas, sí, porque la gente se pone a hacer unas vainas, necesitas ganar más plata si quieres vivir mejor y quieres lograr los sueños. Ahora, si ese es tu caso y necesitas ganar más plata porque quieres lograr los sueños, tú te vas a la ley del ganar. Entonces tú dices, bueno, ley del ganar, ¿cómo puedo ganar plata? Invirtiendo, montando empresas, siendo independiente como empleado. Invirtiendo, pues no estás en ese mundo todavía, salgámonos de ahí. ¿Puedes conseguir un empleo? Sí, está bien. Tú puedes conseguir un empleo y entonces ganas más plata, no te la gastas para no caer lo que posiblemente muchas veces has hecho. ¿Puedes ser independiente? También.
Puedes dar clases, asesorías, vender merengones los domingos en una carretera, puedes hacer lo que sea y puedes ganar algo más de plata. Está bien. Yo siempre me hice una pregunta. A ver, Camilo, si llegas a estar en esa situación y es un hecho que necesito ganar más plata, y para ganar más plata necesito invertir tiempo, porque de la nada no va a llegar, necesito invertir algo de tiempo, sea en un segundo trabajo, sea una actividad como independiente o lo que sea. ¿No será más inteligente invertir ese tiempo en alguna actividad que al principio me deje un ingreso adicional, pero que tenga la posibilidad de convertirse en una empresa que me deje retorno sin yo estar ahí? Yo me respondí solo, sí. Y es lo que yo recomiendo. Segundo caso, hay gente que me dice, yo estoy bien, Camilo. Yo ahorro 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos mensuales o lo que sea. Yo estaba así. Tú puedes decir, oiga, chévere, buenísimo, buenísimo. Pero para tú vivir de las rentas, como yo lo veo por lo menos, necesitas un capital de mínimo, como yo lo entiendo, 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos no es poquita plata. Quizás no son la millonada, pero no es poquita plata. Y lo cierto es que no lo armas tan fácil de la noche a la mañana. Toma un tiempo. La persona promedio, que está haciendo las cosas bien, se puede demorar hasta los 55, 60 o a veces 70 años en lograr esa historia. Entonces lo que yo les digo es, hombre, si lo estás haciendo y ya estás operando acá, pero tú quieres hacer lo que yo hice, que es acortar el tiempo y pensionarte a los 37 o a los 30 o lo que sea según tu historia, ¿no será inteligente ver posibilidades de operar en D? Operar en D para cortar ese tiempo y conseguir tu libertad. Y la respuesta que yo me di fue sí. Entonces yo dije, montar empresa, hice algunas, pero encontré el rollo de montar empresas, los riesgos y todo eso. Franquicia es lo mismo, pero me acordé que en el capítulo 4 Kiyosaki decía mercadeo en red. Y yo vea esta vaina. Entonces empecé a investigar qué era el cuento de mercadeo en red. ¿Qué entendí yo de mercadeo en red? Y te lo voy a explicar en 3 minuticos. Todos acá hacemos compras todos los meses en algún lugar, ¿cierto o falso? O en nuestras casas. Vamos a hacer mercado al Éxito, a Cafam, a Pomona, a Carrefour, no, a Jumbo, a donde sea. Y compramos ciertas cosas, cada quien según su presupuesto. Me decían, Camilo, ¿cuánto tiempo llevan comprando en su casa así? No, pues toda la vida. ¿Cuánto tiempo van a seguir comprando así? Probablemente toda la vida. Si usted le llegara una opción mágica de poder comprar lo mismo que está comprando, pero de marcas que le den mejor calidad, menor precio, productos orgánicos y biodegradables y con garantía de devolución de la plata, ¿a usted le parecería interesante redireccionar su consumo de donde está a un sistema inteligente de compra? Yo no sé qué piensas tú, a mí me hizo sentido. Yo dije, pues sí, yo no le vería ningún rollo con hacer eso. Número 1. Número 2, me dijeron, ¿usted conoce gente que haga lo mismo que usted? ¿Que todos los benditos meses va a una tienda o a un supermercado? Y yo dije, pues sí, usted puede de pronto, aquí está usted, alrededor suyo tener un grupito de clientes, 5, 10, 15, 20, 30 clientes, y generar una pequeña utilidad de 500.000, millón y medio por esa gestión. Pero lo que realmente me puso a investigar esto en serio fue la pregunta número 3. Ustedes conocen Facebook, ¿cierto? Entonces, ¿tienes amigos? ¿Tus amigos tienen amigos? Me dicen, todos tenemos una red social, menor o mayor según sea el caso. Pero usted se cree en la capacidad de buscar o encontrar gente que así como usted no quiera estar detrás de una oficina hasta los 65 años, quiera ser libre, quiera montar empresa, quiera tener tiempo para viajar, para estar con la familia, para hacer deporte. Y yo dije, yo no puedo ser el único, tiene que haber más. Entonces aprendí a hacer esto, formar un canal de distribución, una red social, en que el fabricante de esa red social, en la medida en que tú te conviertas en un socio estratégico de él y muevas mucho volumen de lo que él tiene, plata que antes se quedaba en intermediarios y publicidad, te las van a dar a ti en forma de horarios. Y yo arranqué así, para hoy en día tener un negocio que factura miles de millones de pesos al mes sin un solo empleado. Todo a través de un computador y que nos ha dado libertad a mi esposa y a mí. Eso es hoy en día. Cuando yo me expongo a la idea, yo digo que me hace sentido, me parece lógico, pero tengo un montón de dudas. Porque para mí eso era un tema como medio raro y yo no vi eso en la universidad y no sé, me pareció como extraño. Entonces, ¿yo qué hice? O más bien, yo te digo, ¿qué hace la gente? La gente habla con el compañero de oficina, o la gente habla con el jefe, o la gente habla con el papá, o con la esposa, o con el primo. Ninguno de ellos tiene libertad financiera, pero es lo que hacemos y nos dan su opinión.
Yo no sé por qué, pero yo no hice eso. Yo dije, voy a investigar bien. Me voy a remitir a fuentes serias, voy a leer, a ver, para formar una opinión, a ver qué es esta historia. Y lo empecé a hacer. Y leí lo que ustedes no tienen ni idea. Aquí les comparto 5 minuticos de algunas cosas. Revista Dinero, hablando de esto. Una revista gringa que se llama Success, súper importante en negocios. Saca toda una edición que se llama We Create Millionaires. En español. We Create Millionaires. Nosotros quedamos millonarios. Y yo, interesante. Sigo leyendo cosas. Un libro que hace un empresario de origen cubano en la Florida, dueño de 20 empresas. No una ni dos, 20 empresas. Y hace un libro de lo que para él es el negocio de ensueño. Y habla de mercadeo en red. Y yo, oiga, ve, tan interesante. Este calvito se llama Paul Pilzer. Dice textualmente, la historia adentro de un empresario, cómo Paul Pilzer hizo millones usando mercadeo en red. Y yo, bueno, pero ¿quién es Paul Pilzer? Tú métete en Google y pon Paul Pilzer. Y te das cuenta que fue vicepresidente de Citibank, el más joven en la historia hasta ese momento, ganó su primer $1.000.000 a los 26 años y acumuló sus primeros $10 millones a los 30. Igualitico mis profesores de la universidad. No. Y yo dije, oye, interesante, un tipo que a los 30 tiene $10 millones y está hablando de esta historia. Más adelante se convierte en asesor directo de Bush padre y de Reagan, presidentes de Estados Unidos. Yo, oiga, es interesante esta vaina. Me compro un libro que se llama Hola 4, que te explican como en 200 y pico hojas o 300, no me acuerdo, qué es esta historia del mercado en red y cómo está vigente hoy en día y cómo puede servir para que una persona se monte en un estilo de vida de libertad financiera. Y me compro un libro, aquí está en inglés, pero está en español ya hace un buen tiempo, que lo escribe Kiyosaki, el número 1 del mundo de finanzas personales, y Donald Trump, el de Despedido. ¿Sí? ¿Se acuerdan del programa de televisión? Cada uno por separado tiene un patrimonio neto de más de $1.000 millones. Eso es 2 millones de pesos. Mucho. Uno pinta eso en un tablero y no entiende la suma. Es mucho. Es mucho. Yo digo, interesante. Y los tipos escriben un libro medio larguito, en que el capítulo 27 les hace una pregunta directa. ¿Por qué usted recomienda mercadeo en red? O sea, de una. Y responden, y traduzco literalmente. ¿Qué pasa si usted es empleado o autoempleado y quiere cambiar de cuadrante? ¿Qué pasa si quiere estar en el cuadrante de dueño de empresa? ¿Dónde encuentra la educación que lo entrene para ese cuadrante? Yo recomiendo un negocio de mercadeo en red. Recomiendo la industria para personas que quieren cambiar y quieran desarrollar las habilidades y el entrenamiento en actitud necesarios para ser exitosos como dueños de empresa. Y yo digo, qué bacano. Entonces mis amigos me decían una cosa, pero yo leía esto y esta gente me estaba diciendo otra. Gente de mi familia me decía una cosa y esta gente me decía otra. Trabajé solamente 2 años de empleado hace mucho tiempo. Todos los que trabajaban conmigo me decían una cosa y estos me decían otra. Entonces evalué los resultados. Con 1% del patrimonio de estos era más que el de todos estos juntos. Entonces yo dije, no, pues sigo a estos manes y no me quedo como estos, ¿cierto? Y fue lo que empecé a hacer hace un tiempo, pero seguí leyendo. Y me compré un libro que se llama Los Nuevos Profesionales. El autor es un tipo que tiene doctorado en Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. O sea, una buena universidad. Yo quiero que tú entiendas que la élite mundial, los hijos de la gente rica en el mundo, estudian en Stanford, en Harvard, en Princeton, en ese tipo de universidades. Que el semestre debe estar por el orden de 30 a 40 millones de pesos. O sea, cuesta platica. Y el tipo que es un tipo con doctorado en la Universidad de Harvard, escribe un libro que se llama Los Nuevos Profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, en la era industrial, la era de tus papás, de los míos, nuestros abuelos posiblemente, los que eran los profesionales que mandaban la parada, ¿quiénes eran? Médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, economistas, bla, 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 bla. Pero el tipo dice, y lo sustenta con rigor y académico de Harvard, cómo está surgiendo un nuevo tipo de profesionales. Y dice, el surgimiento del mercado en red como la próxima profesión de relevancia. Ahora, no está diciendo como una de las próximas profesiones de relevancia. Es clarísimo, es como opinión de este tipo, profesor con doctorado de Harvard, como dice, la próxima profesión de relevancia. Y eso me tostó, porque yo dije, un tipo con doctorado de Harvard más todo lo que estaba mirando. Y empiezo a leer este libro, y en el capítulo 6 dice, oiga, ¿cuáles son las compañías que están liderando el mercado en red hacia el futuro? Y empiezo a leer, y me encuentro adentro de ese capítulo que dice
si observa cualquier aspecto del crecimiento y desarrollo del mercadeo en red, descubrirá las huellas de Amway. Amway. Ahora, yo no tengo ni idea cuál es tu percepción u opinión de Amway. Yo no sabía mucho, pero lo asociaba un poquito con shampoo, crema de dientes, y yo no me relacionaba con eso, pero hice lo mismo. Todo el mundo decía una cosa y a mí sí me importaba medio tres pitos lo que dice la gente y dije, voy a mirar bien cómo es esta historia. Y empecé a investigar para saber si me llamaba la atención. Porque si un tipo de Harvard en un libro decía esto, para mí merecía mi interés. Porque yo quería libertad, quería montar algo que valiera la pena. Y empecé a investigar. Me doy cuenta que Amway, en la Comisión Segunda del Senado, recibió un reconocimiento por dos cosas: contribución al medio ambiente en Colombia y la formación de una nueva clase empresarial en este país. Colin Powell, exsecretario de Estado del gobierno gringo, métanse en Google, pongan Colin Powell y Amway. Y sale Colin Powell en un auditorio en Estados Unidos del carajo, divino, ante 4.000 empresarios en ese país, diciendo: yo tuve una carrera política, bueno, militar y después política súper exitosa, y me reunía con presidentes y primeros ministros y no sé qué, y hablábamos de esto y esto. Acabo mi carrera política, quiero cambiar de rumbo en mi vida, algo que valga la pena, y acabo de arrancar el negocio de Amway. ¿Alguno de ustedes va a ser o es exsecretario de Estado? ¿No? Entonces yo digo, ¿no será que si este negocio fue lo suficientemente bueno para este tipo, no será bueno para los que estamos acá? Que quizás ninguno vamos a ser secretario de Estado del gobierno gringo. Búscalo en Google, en YouTube, perdón. Y te puedes buscar también en YouTube un video que se llama Respected People Respect Amway. La gente respetada respeta Amway. Y hay un video, como 10 minutos, no me acuerdo bien. Está en inglés, pero con subtítulos, entonces frescos, en mandarín. Es más fácil el inglés que el mandarín. Entonces, consigues a alguien que hable inglés y le pones cuidado a ver qué está diciendo esta gente. Porque yo quería saber qué decía la gente de verdad respetada en los negocios y en el mundo político de esta compañía. Y todas estas personas salen en ese video. Busca tú mismo. Respected people respect Amway. Y sale el actual presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos hablando cosas súper interesantes. Como cualquier persona con Amway puede empezar un negocio pequeño que se puede convertir en un negocio gigante. Yo dije, interesantísimo. Vicepresidente de Microsoft, hablando lo mismo. Stephen Covey, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, hablando súper bien de esto. Presidente de mercados masivos de MCI. MCI es una compañía gigantesca de telecomunicaciones. Mira esto. El editor en jefe de Time, no del espacio, de Time, está diciendo que Amway es la locura. El presidente de los Amigos de las Naciones Unidas, Dr. Norbert Brown, habla de Amway como un modelo de cooperativismo que debe integrar el sector público, privado, bla, 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 bla. El gobernador de Michigan y un montón de gente. Y yo dije, no joda, la gente respetada, respeta a Amway. Porque yo no arranqué este negocio a ver si me funcionaba y tan bonito, o no tengo nada que hacer, o venga, voy a bolear un catálogo a ver si mis amigas me compran. Yo arranqué esto para nada. Yo arranqué esto porque quería hacer una empresa, sin los dolores de cabeza de las otras 4 que había montado. Eso es lo que yo quería. Y yo sabía que iba a tener que hablar con gente. Y que iba a hablar con gente y yo no quería quedar mal. Y me di cuenta que esta gente lleva 54 años en el mercado, opera en 100 países, vende más de 11.800 millones de dólares y me dio el soporte suficiente para hacer algo que me permitiera desarrollar en el tiempo. Y la historia ha sido así. Este agosto llevo 18 años con mi negocio. Desde el primer mes ganando plata. No un año, no 2, no 3, no 4. 18 años haciendo esta historia. Retirado antes de los 40 y viviendo una vida pues no tan común en este momento. Miren esto, 21 de junio, hace poquitico, hace un año del 2013, nombran a este señor, que es de las familias fundadoras de Amway, como presidente de la Junta Directiva de las Naciones, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. El cargo se llama Chairman of the Board, o sea, el presidente de la Junta. O sea, hay un presidente que le rinde cuentas a una Junta Directiva, la Junta Directiva tiene un presidente, es este tipo. Sentido común, el menos común de los sentidos. ¿Tú crees que el gobierno gringo, todavía la economía más potente de este mundo, sinónimo del sueño americano, libertad, libre emprendimiento, bla, 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 va a poner un tipo
que sea dueño, que va a poner un tipo como presidente como presidente de la Junta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que represente algo que sea un fraude, algo que no funcione, o más bien buscan a alguien que represente los valores de ese país? Obviamente la respuesta es la segunda. Y como esto, yo te puedo presentar 1000 cosas que no alcanzan en una charla como esta. Pero yo quiero que tú entiendas que esto tiene piso. Y si tú has buscado emprender y no quieres estar en un trabajo toda tu vida y te gustaría ser libre y tener tiempo y no sé qué quieras para tu vida, aquí hay una opción. Y quiero que entiendas que tienes soporte y que vale la pena hacer esto si lo haces en grande. Porque Amo es una plataforma muy grande y hay gente haciendo negocios de 100 y 200 mil pesos mensuales. Pero hay gente ganando acá 30, 40, 50, más de 100 millones de pesos al mes en el mismo negocio. Todo depende de qué negocio vio uno. Y los dejo con esto, que me quedan 30 segundos. Dijo Bill Gates hace un tiempo, que ni tú ni yo tenemos la culpa si nacimos pobres. Pero sí tenemos la culpa si morimos pobres. Y es bien fuerte. Cuando yo le dije, esto está como fuerte, me quedé pensando y dije, ¿sabe qué? Yo creo que tiene razón. Y yo creo que tengas conciencia y que tú elijas dónde quieres estar en los siguientes 3, 5 y 10 años. Y que entiendas que los caminos para la pobreza son unos y los caminos para la riqueza son otros. Y que la gente pobre, la gente de clase media, piensa y hace cosas que los llevan en una dirección. Y que las personas que son ricos es otra dirección. Y siempre es diferente. Por eso, si al principio uno empieza a hablar con gente cercana y no entiende, uno va por buen camino. Porque está en un entorno distinto, piensan diferente. Por lo tanto, ser pobre o ser rico es una decisión.